Muy buenas noches a todos. En este momento vamos a iniciar lo que es la actitud residual o capacidad residual. Mi nombre es Cristian David Castiblanco Cubides y junto con mis otros compañeros hablaremos sobre este tema. La actitud residual es muy importante para los trabajadores que pierden cierta capacidad laboral y es precisamente uno de los mayores inconvenientes en el momento de solicitar la pensión de invalidez por origen común o riesgo común, como la han interpretado diferentes doctrinantes y diferentes corporaciones en Colombia. Es necesario verificar la fecha de estructuración junto con las semanas cotizadas que exige una norma u otra en el sistema pensional. Para podernos ubicar en la pensión de invalidez es necesario verificar la Ley 860 de 2003, que reforma algunas disposiciones de la Ley 100 de 1993, ya que esta ley permite ver los requisitos que están previstos para obtener la pensión de invalidez. La persona tiene que haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores al hecho causante de su invalidez o su declaratorio. Los menores de 20 años deben acreditar 26 semanas, reiterando de que es necesario de que estas 26 semanas hayan ocurrido antes de el hecho causante de su invalidez. La pensión de invalidez, como ya se manifestó anteriormente, respecto a su origen común, es una prestación económica que consiste en el pago de una renta cada mes a través del logro de una calificación adquirida por una enfermedad o un accidente que haya generado una patología que se difiere como origen común. Para adquirir esta pensión es necesario acreditar que la fecha de estructuración del hecho causante tengan consolidadas 50 semanas cotizadas. Para todos, mi nombre es Yuri Marixa Zambrano Castro y a nuestro grupo le correspondió actitud residual o la capacidad laboral residual. Residual o capacidad laboral residual se da cuando una persona al momento de la fecha de estructuración no ha alcanzado las 50 semanas exigidas por la ley, pero continuó realizando los aportes en seguridad social integral. A esta persona se le define como cotizante residual, debido a que sigue siendo una persona productiva y tuvo la capacidad de cotizar desde la estructuración hasta la calificación, y estas semanas corren desde la calificación hacia atrás, dando la posibilidad de alcanzar las 50 semanas exigidas por la ley para poder acceder a la pensión de invalidez. Esta oportunidad para alcanzar las 50 semanas exigidas por la ley se fundamentan en la jurisprudencia constitucional y así lo estipula la Corte mediante sentencias T604 del 2014, la sentencia unificadora 588 del 2016, la sentencia T111 del 2016 y la sentencia T057 del 2017, además de otras jurisprudencias concordantes emitidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Tengan todos muy buen día. Mi nombre es Ainer Eloy Yarte Márquez y les vengo a hablar un poco sobre los principios. Como primer principio tenemos el principio de solidaridad. Entonces tenemos que la seguridad social, a través de este principio de solidaridad, ampara a todas las personas dentro de la sociedad en cuanto a miembros de la misma, frente al acontecer de una contingencia que lo afecta. La solidaridad entonces se desprende de la naturaleza misma de la persona humana. Como segundo principio tenemos el principio de pro hominem o interpretación. Este principio impone otra interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable para las personas y sus derechos. Como tercer principio tenemos el principio de favorabilidad. Este consiste en que el ciudadano se le aplique a aquella ley que sea más favorable para sus intereses. Como cuarto principio tenemos el principio de progresibilidad. Este principio es el que cumple ciertos derechos que se requiera tomar medidas a corto, mediano o largo plazo. También vemos que se concluye, como así lo establece en la sentencia 252 del 2010, que el principio de progresibilidad significa que con el transcurrir del tiempo las perspectivas de un mejor servicio de salud aumenten. Entonces, en las sentencias que mencionó también mi compañera anteriormente, vemos evidenciado un grupo de
protección constitucional que tiene mayores posibilidades de tener acceso a la pensión por invalidez, para obtener así la capacidad laboral residual, para darle aplicación, que también se fundamenta en principios tales como la universalidad, la solidaridad, la integridad, la buena fe, la prevalencia en la realidad material, laboral y la seguridad social. Entonces, aquí surge una pregunta, y la pregunta es, ¿qué derecho se vulnera al desconocer la capacidad laboral residual? Entonces, la respuesta aquí nos transmite a los derechos y principios de rango humano y fundamentales, dado que se afecta el núcleo del mínimo vital y la seguridad social. Y también vemos que se vulneran los anteriores principios que mencioné, ya que los sujetos merecen una protección especial de constitucionalidad. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poco sobre la jurisprudencia en el tema de la capacidad laboral residual. En la jurisprudencia, la Corte Constitucional ha fijado un pico de protección para la pensión de invalidez aplicando la capacidad laboral residual. Entre la jurisprudencia que ha fijado la Corte se encuentra la sentencia T604 del 2014, la cual nos habla que una persona que padece una enfermedad degenerativa conserva su capacidad laboral y tutela el derecho a la pensión de invalidez. En primera instancia, se negó la protección al mínimo vital y a la seguridad social. En segunda instancia, se ratifica el fallo. Estas sentencias llegan a la sala de revisión de la Corte, donde la Corte fijó que estos fallos son contrarios a los lineamientos constitucionales, ya que la persona mantuvo su capacidad laboral aún con una enfermedad degenerativa y mantuvo capacidad laboral realizando aportes a la seguridad social para alcanzar las semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión, la cual la Corte considera que estos fallos vulneran el derecho al mínimo vital y a la seguridad social que tiene derecho a la persona, que son derechos fundamentales. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Alexandra Alfonso y vamos a hablar sobre la sentencia T111 del 2016, la cual demanda la inexequibilidad del artículo 47 de la Ley 100, modificada por el artículo 13 del literal D parcial de la Ley 797 del 2003, en la cual pues indicaba que los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia a falta del cónyuge o compañera permanente son los hijos que tengan, o si no están los hijos serían los padres, que es lo que en este momento están demandando, aquellos padres que dependan económicamente del causante. Ellos demandaban que aunque los padres tengan ingresos independientes, es decir, ellos por aparte, si llegado el caso en que estos ingresos no fueran suficientes para las condiciones mínimas de la existencia o salvaguardar como mínimo como lo básico, indicaba que también debían demandar esa parte, debido a que llegado el caso podría llegar a quedar en un completo abandono y llegar hasta la miseria. Indicaba que son beneficiarios de pensión de sobrevivientes de forma vitalicia el cónyuge, siempre y cuando tenga 30 o más años de edad. En el evento en el que fallezca el pensionado, el cónyuge deberá probar que hizo una vida marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido por lo menos 5 años continuos, es decir, no pueden haber interrupciones dentro de los últimos 5 años. Dentro de la sentencia demanda exequible los literales de los artículos 47 y 74 de la Ley 100, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 del 2003, salvo la parte que dice de forma total y absoluta, que es la que se declara inexequible.
Bueno, entonces vamos a hablar en este momento de la sentencia T-057 del 2017, de la cual habla de la pensión de invalidez, la cual el señor Mario interpone una acción de tutela en contra de Colpensiones. El señor Mario promueve la acción de tutela para obtener protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por esta entidad Colpensiones por negarle el reconocimiento al pago de la pensión de invalidez. El señor Mario en ese momento tenía 55 años, diagnosticado con VIH positivo C3, tiene un total de semanas cotizadas de 252,43 entre el 27 de junio de 1988 y el 31 de agosto del 2015. Él indica que el día 5 de noviembre del 2013 Colpensiones lo calificó con una pérdida de la capacidad laboral del 56,35%, en el cual indica que es más de la mitad. Cuando interpuso la tutela, en primera instancia se negó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, debido a que Colpensiones alegaba que como no había cotizado los últimos 5 años, pues no le podría brindar la pensión de invalidez, a lo que el señor Mario impugnó. Y en segunda instancia ya la Corte indica que Colpensiones lo que pretendía era eludir el trámite ordinario laboral basándose en la solicitud de la enfermedad que tiene el perjuicio, y indicando que únicamente era no haber cotizado los últimos 5 años. Entonces, ya la Corte tomó la decisión de revocar esta decisión de primera instancia para poder amparar los derechos fundamentales y la seguridad social del mínimo vital a la vida digna del señor Mario. Sí, muy buenas noches. Quiero redondear sobre la actitud residual. Miremos un caso de lo referido, calificando la EPS, el origen y su concepto favorable para que el fondo al que el usuario se encuentre afiliado lo retome directamente, llevándolo hasta 360 días más de incapacidad, sin olvidarnos la totalidad de incapacidades, que son 540 días. Toca tener eso muy presente para un caso eventual. También donde la persona sigue cotizando al sistema de seguridad social, por lo cual él sigue aportando al sistema de seguridad. De esta forma es que la Corte le dice que se deben mirar las semanas de cotización no a la fecha de estructuración, sino a la fecha de calificación, teniendo para sustentar estas sentencias de esta manera vamos a tener en cuenta las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la sentencia 3992 del 19 y la 3275 del 19, siendo pacíficas y reiteradas. Muchas gracias, muy amables.